Comenta Diario Vivir, la vida no está diseñada para el aislamiento, sino para el compañerismo, no para la soledad, sino para la intimidad. Algunas personas prefieren el aislamiento debido a que sienten que no pueden confiar en nadie. Sin embargo, no estamos aquí en la tierra para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a Dios y a los demás. Habiendo visto, hermanos, esta mañana el fundamento para una amistad bíblica, habiendo visto también el tropiezo del pecado para ello, quiero en esta tarde finalizar considerando cómo cultivar la amistad bíblica. ¿Cómo cultivar una amistad bíblica? Hermanos, como bien sabemos, construir una amistad o comparándolo con un cultivo, para ver crecer una amistad requiere de tiempo, requiere de sacrificios, requiere de experiencias, pero antes de emprender todo ese proceso, en el inicio de una amistad, al igual que cuando se va a cultivar, debemos considerar en qué tierra estamos sembrando, en qué tierra vamos a sembrar esa amistad. Y por eso, en primer lugar, a la hora de establecer amistades bíblicas, necesitamos discernimiento, discernir. De manera negativa, no es bueno abrir rápidamente el corazón para darse a una amistad. No es bueno que tan pronto alguien me diga que es cristiano, ya entonces yo le abro todas las puertas porque profesa fe en Cristo. O que todo aquel que se presente como un buen amigo, yo le abra mi corazón. No es lo más sabio. Por eso es que muchos han tenido fuertes decepciones y han sido heridos por aparentes buenos amigos que se acercaron con mucha fraternidad, pero al pasar el tiempo traicionaron toda la confianza. Y muchas veces eso sucede porque no se guardó el corazón desde el principio. No se tuvo un buen discernimiento. Se brindó una confianza sin primero tener cuidado con ciertos asuntos importantes antes de yo darme a esta amistad. Por eso, como dice un autor, hay tiempos donde una cultura está tan degenerada y los piadosos son tan raros que debes guardar cuidadosamente tu corazón, incluso entre los compañeros y los miembros de la iglesia. Los miembros de la familia, perdón. Y este autor cita Miqueas 7, 5 al 6, capítulo 7 de Miqueas, verso 5 al 6, donde en un tiempo de juicio, en un tiempo de la ira de Dios sobre una sociedad corrompida, nos dice la palabra: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Vemos el panorama de una sociedad hundida en el pecado, lejos del Señor. Hermanos, cuando el pecado es tan evidente que aún dentro de la familia hay enemistades, hay mentiras, hay deshonra, hay pocos creyentes o ningún otro creyente, hay pleitos y demás, el corazón debe ser guardado. Nuestra amistad debe ser para decirle a nuestra familia: ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, reconcíliate con Dios,
necesitamos, esta familia necesita de Cristo. Tú necesitas de un Salvador que es el único que puede traer paz a esta casa. Se necesita mucha sabiduría para no ser participante de los mismos pecados, porque el pecado que está haciendo estragos en la familia, si nosotros no guardamos el corazón, también arrastrará nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra comunión con el Señor. De ahí la necesidad de que nuestros hermanos más íntimos sean, por supuesto, creyentes, pero no solamente creyentes profesos, sino creyentes que tengan fruto de un verdadero arrepentimiento. Por eso la amistad debe ser progresiva, vamos caminando, vamos poco a poco afianzando, porque sabemos que muchos tienen un cascarón de ser cristianos. Entonces pueden involucrarse en la iglesia hasta donde externamente les es posible, hasta donde sus conciencias se los permite. Pero ya cuando la palabra de Dios empieza a ser chocante, cuando ya se empiezan a tocar terrenos donde empiezan a incomodarse, cuando ya se atenta contra la vida personal, la vida práctica, como dijo Juan el Bautista en Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era. Es decir, el Señor por tiempos avienta el trigo y los vientos arrastrarán las cáscaras, la suciedad, y lo único que quedará es el trigo. Lo demás se lo llevará el viento. Así muchas veces algunos que estuvieron entre nosotros y procuraron externamente ser igual a nosotros, compartimos, conversamos, aún así el pecado les dominaba y no pudieron resistir los vientos de este mundo. Por lo que no podemos ser indiferentes a cómo es la vida de mis hermanos en la fe. No es una amistad a ciegas. ¿Cómo es la relación de mi hermano con Dios? ¿Cómo es su trato con los de su casa? ¿Cómo es su trato para con los de afuera? ¿Qué dicen de él? ¿Qué se dice del hermano? Si, recuerdo una vez, estaba recomendando a un hermano por un trabajo. No había dicho su nombre y la señora dijo: un hombre llamado así me hizo un trabajo y fue terrible. O sea, me abstuve de decirle el nombre y quedé preocupado pensando que era el que yo le estaba recomendando. Yo dije, qué triste que por fuera otros me hablen de mi hermano, el que yo confío en la iglesia, con el que veo, lo saludo, y alguien por fuera venga a decirme algo terrible, que realmente tiene razón, del mundo teniendo razón de un testimonio de mi hermano. Gracias al Señor, me acerqué al hermano y me dijo, no, hermano, es que hay otro ebanista que se llama Ismael, vive en tal parte y el hombre es terrible, deja mal los trabajos, incumple. Yo tuve alivio en el corazón, pero qué triste cuando es verdad. ¿Qué se dice de mi hermano afuera? Como dice un autor, ¿por qué te tratará a ti de manera diferente? El hombre o la mujer que teme al Señor, que se muestre amable para con los demás y que trabaja con diligencia en su vocación diaria, es un amigo digno de tu confianza y admiración. Y alguien te diga, la seño de mi hijo, qué persona recomendada, y no diga, es mi hermana en la fe. Cuánto gozo, ¿verdad? Me da confianza de ser su amigo. Cuando hay creyentes que se muestran muy amigos en la iglesia, pero por fuera tienen fama de otra cosa, hay que guardar el corazón. Hay que examinar bien. Claro,
Todos aquí tenemos cosas que seguir mortificando y perfeccionando, y quizás algunas cosas tardan tiempo. Pero mientras eso se da, debo orar por el hermano y estar vigilante que hayan esos cambios, que haya ese fruto de arrepentimiento. Como también sucede que teniendo cerca creyentes que son de buen testimonio, somos tardos para fortalecer una buena amistad con ellos. Así que una vez encuentro en ciertos hermanos en la fe la piedad de Cristo como su mayor fuente de ganancia, alguien que es digno de imitar, alguien que me ayudaría a afirmar mis pasos en el Señor, o con quien comparto el mismo celo por el Señor, como vimos en David y Jonatán, o como vimos con Pablo y Timoteo, con ese hermano debo aplicar ciertos principios que seguramente van a fortalecer más nuestra amistad. Se dice de Fuller y Ryland que se conocieron en el año 1778, y lo que despertó una amistad es que descubrieron que compartían una fuerte lealtad a los mismos principios religiosos, una decidida aversión por los mismos errores y una predilección por los mismos autores. Allí encontraron algo importante en común. Creo, hermanos, que cuando una amistad se empieza a vislumbrar por rasgos de piedad, allí, hermanos, seguramente será una bendición de Dios que ha puesto en nuestros caminos. Como cuando Fiel acompañó a Cristiano en el progreso del peregrino, pero lamentablemente lo mataron en la ciudad de la vanidad. Sin embargo, más adelante llegó Esperanzado. Esperanzado acompañó a Cristiano hasta el último día. Así sucedió con Fuller y Ryland, que se nos relata que más adelante ellos por su ministerio tuvieron que separarse. Fueron llamados a diferentes iglesias a ejercer el pastorado. Sin embargo, aún en la distancia se esforzaron por no perder la comunicación. Una amistad que perduró por más de 20 años, y donde Fuller declaró en el velorio de su amigo, gran amigo Ryland, comenta que en la correspondencia que tenían, él no se hallaba, le parecía muy tedioso si pasaban más de 15 días sin tener una carta de su mejor amigo. Hoy, hermanos, tenemos WhatsApp y pasan semanas. En segundo lugar, hermanos, debemos tener sacrificio. Entonces, discernir bien, y en segundo lugar debemos tener sacrificio. Y sigo con el ejemplo de estos dos amigos. Tanto Fuller como Ryland sabían bien que la amistad es un tesoro frágil, que puede ser descuidado o perdido por los ajetreos de la vida si no se le da el cuidado y la atención necesarios. Si vamos a tener amistades como Ryland y Fuller, necesitamos invertir tiempo y energía. ¿Cuántos de nosotros tienen amistades que han muerto a través de los años simplemente porque hemos estado demasiado ocupados con otros asuntos de la vida? Es claro, hermanos, que ese es el mal de nuestra generación en la iglesia. Aparte de que somos desmemoriados y no alcanza el tiempo, a la par terminamos participando de ese hermetismo, de ese individualismo que nos aleja tanto. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el ejemplo es muy alto, el estándar es altísimo, donde el amor hacia los amigos, como hemos leído, se muestra en una entrega total por ellos, en una disposición voluntaria y sacrificial en amor.
Y por esto, esta clase de amistad bíblica es única entre creyentes. Es única en su especie. No se ve fuera de la iglesia porque esta amistad entre nosotros solo se da en Cristo. Fuera de Cristo nadie puede experimentar algo semejante de lo que significa darse por otro en amor voluntariamente. De manera que es propio de Dios que nosotros conozcamos esta amistad que nos demanda. De manera que si usted ha pensado que es un buen amigo en el Señor, aún no lo es como debería serlo, hermano o hermana. Dice, no, yo soy un buen amigo, considero, me examino y digo, yo soy buen amigo. Pues cuando mires a Cristo, sepa que no es todavía como debe serlo. Aún falta más. Hermanos, ¿estamos cultivando una amistad bíblica? Esta deficiencia la sufre la iglesia y la sufre desde el primer siglo. Aunque en esta generación se ha agudizado por varios factores, sin embargo, es un problema del corazón que tiene sus inicios desde el primer siglo. Filipenses capítulo 2, verso 20, hablando de Timoteo, nos dice el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando dice que no hay otro como Timoteo que se interese tan sinceramente por los hermanos, da la esencia del problema de por qué estamos tan ajenos en la iglesia, y es porque todos buscamos lo de cada uno. Cada uno busca lo suyo propio. Es así de sencillo. Escasean los verdaderos amigos en el Señor porque cada uno está centrado en lo suyo propio y poca atención le prestamos a lo que es de Cristo. ¿Cómo notamos eso? Cuando caemos en ser cristianos de domingos, 6 días entregados, dedicados a lo suyo propio, no hay tiempo para una visita, no hay tiempo para una llamada, no hay tiempo para un mensaje, no hay tiempo para una invitación, no hay sacrificio por una salida para comer juntos, para hacer una actividad distinta a los ejercicios del culto, semanas y semanas en los que la comunicación es si algo muy providencial pasó. Murió algún familiar, le pasó a algún hermano, de resto y venir cada domingo a hablar de la unidad, del amor de Cristo, cuando no somos nada sacrificiales, hermano. Por ejemplo, no vi el domingo al hermano. ¿Qué sería? No lo vi el sábado. ¿Qué sería? Voy a preguntarle al hermano. Lo vengo a ver el otro domingo. Arma. Se nos pasó. Desmemoriados. Volví a mi casa y me volví a lo suyo propio. A lo suyo usted volvió. Con el tiempo nos vamos dando cuenta, hermanos, que tenemos una amistad muy superficial. Como dice el apóstol Pablo, esto muestra nuestra mayor deuda. Esta es nuestra mayor deuda en esta vida. Romanos capítulo 13, verso 8, leo la versión de Jerusalén. Vamos a leer nuestra versión, Romanos 13, 8, que es importante el texto. Romanos 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La Biblia de Jerusalén lo traduce, con nadie tengáis otra deuda,
que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, la única deuda por la que usted debería preocuparse, hermano, es por el amor al prójimo. Y en especial por el amor que nos debemos como hermanos. Pero nuestro sistema de vida es al revés. Nuestro sistema es que estamos tan endeudados, debemos tantas cosas en el mundo, estamos tan enredados en los negocios de esta vida, que esa es mi mayor preocupación, no el hermano. Que precisamente es por deber tanto allá afuera, que no hay un corazón presto para estar pensando en una amistad con el hermano, una invitación, una llamada. No, porque es que la mente está saturada de cosas de este mundo, no lo que es de Cristo. Así que, ¿de qué voy a hablar con un hermano piadoso en el Señor si yo no sufro por Cristo? Yo sufro es porque el mundo que vivo en la semana, de lo que voy a hablar, no es de mis devocionales, no es de mi tiempo de oración. Apurado llegué al culto, me dormí en el culto, no leo un libro en la semana, no comparto el evangelio a nadie. Entonces, ¿de qué voy a hablar con un amigo piadoso en el Señor? ¿De qué voy a hablar? Si ese es mi vida cristiana. ¿Serías así amigo de Pablo o de un David? ¿O de cualquier buen creyente? Así que necesitamos mirar a Cristo y entender que el sacrificio voluntario es necesario. Y eso incluye el procurar tener una vida más ordenada delante del Señor, que redundará en que mi corazón, mi mente, se preocupa más por los asuntos de los hermanos que por los míos. En tercer lugar, la amistad bíblica se cultiva con humildad. La humildad es un factor determinante a la hora de cultivar amistad. Un espíritu contencioso o altivo aleja toda buena amistad. El apóstol Pablo nos anima a que nos miremos a nosotros mismos como superiores a mí. Cada hermano para mí es superior a mí. Yo trato con él como alguien que yo soy inferior a él. Es lo que nos enseña en Filipenses 2, hablándonos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien dijo el Señor, Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces la humildad de Cristo en nosotros hará que la amistad florezca y dé fragancias agradables. Es importantísima la humildad. Pero aquel que pretende amistad con un corazón egocéntrico y haciendo uso de otros medios astutos, que no sean el servicio, que no sea la abnegación y la humildad, personas así terminan siendo muy solitarias. Son de pocos amigos. Nunca logrará tener un buen amigo. Por ejemplo, hay quienes procuran comprar la amistad y sostenerla con doblez de corazón. Aquellos que siempre se ponen a sí mismos por encima de los demás, su clase de amistad es con una falsa humildad que procura la aprobación de los demás, procura el protagonismo, procura el beneficio de ser amigos, pero de ciertas personas en particular. Pero estos no están dispuestos a sentarse con la señora anciana, a conversar con la hermana más anciana. No está tan dispuesta a sentarse con una hermana mayor como con la joven. No está tan dispuesto a sentarse con los hermanos mayores
o con el hermano más sencillo de la congregación, como si allí lo vemos sentado con el pastor o con los que enseñan o con los que lideran. Tienen una preferencia a la hora de mostrarse amigo. Normalmente personas así se distinguen porque no suelen expresar sus debilidades y pecados. El que no es humilde no le gusta que le vean error, y nadie sabe en sí cuáles son sus luchas. Siempre procura mostrar la mejor parte de sí mismo. No le gusta que le vean defecto, que haya acusación o exhortación. Eso le hiere profundamente y se resisten contra aquellos que le hacen ver un error. Por eso, hermanos, la humildad es clave, porque en Cristo el hermano humilde pide perdón, pide oración, lucha con ese yo, y al momento de alguna tensión con sus hermanos, primero duda de sí mismo. O sea, lo primero que ve de enemigo es a sí mismo. Yo, ¿qué hice mal? Pero en realidad sabe, algo mal hay en mí. Sería mi actitud, en qué pude ofender y qué debo hacer para que estemos mejor. Como bien dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, procura estar bien con todos. Pero no, el que no es humilde, no duda de sí mismo. Cuando a tiempo, hermanos, se quita la plaga que ha cundido el cultivo, entonces cosecharemos frutos grandes y sanos. Cuando la amistad pasa periodos de prueba y con la medicina correcta atendemos el pecado, el corazón del pecado, crecerá con más fuerza nuestra amistad. Y por supuesto, para cultivar una sana amistad se necesita sinceridad. Romanos 12:9 nos enseña que el amor sea sin fingimiento. Creo, hermanos, que también la sinceridad es algo vital para que haya una verdadera amistad. Por eso, hermanos, en lo personal, poco soy amigo de la adulación. Y no que esté mal reconocer los méritos de algunos, de un hermano cuando ha hecho algo en el Señor, pero generalmente he visto que aquellos que halagan mucho son de poco confiar. Los que halagan mucho son de poco confiar. La lisonjería es un pecado común entre los hombres que quieren ser amigos, pero para su conveniencia. Pero el que es lisonjero suele ocultar mucho de sí mismo. Pero en el Señor Jesucristo somos llamados a la transparencia. No engañar con nuestras bocas, mostrando lo que no es. La transparencia es una virtud que debemos sostener en el poder del Evangelio de Cristo. Debemos ser cartas abiertas en nuestra congregación. Por ahora daré esos 4 y un quinto. Hemos visto el discernimiento, el sacrificio, la humildad y la sinceridad. Y hay un quinto muy importante, y es estar sujetos a la providencia de Dios. Para cultivar una buena amistad debemos sujetarnos a la bendita providencia. En esta decisión de cultivar amistades bíblicas, como en todo, dependemos de la gracia divina. Dependemos de la dirección sabia del Señor para con nuestras vidas. Porque es posible que en ocasiones no tengamos los resultados que pretendemos. Habrá hermanos con los que creemos, ese va a ser un buen amigo. De entrada pensamos, hay piedad, hay devoción,
hay amor allí. Con Él tendré una buena amistad. Pero con el tiempo nos decepcionamos. Habrán tiempos en los que posiblemente damos mucho, pero recibimos poco. A lo que comenta un autor, la amistad puede ser frustrante. Y la confianza fuera de lugar puede acabar en una desastrosa traición. La nueva amistad te puede sorprender. Se pueden dar amistades que uno no esperaba con personas que en la providencia llegaron. O un viejo amigo puede ser de repente quitado de tu vida. Sufrir la muerte de un gran amigo. El punto es que cuando trabajes para ser amigos de otros, sométete a la providencia de el Señor, porque Dios es el Señor de la amistad. Y aquí, hermanos, de pronto nosotros es algo por lo que poco oramos. Poco lo habíamos pensado y pocas veces oramos específicamente al Señor por ello. Pero quizás de manera indirecta lo hacemos, donde en nuestras oraciones podemos estar pidiendo al Señor que nuestro compañerismo en Cristo sea cada vez más bíblico, más sólido, que nuestro compañerismo en Cristo sea con las motivaciones correctas y los afectos sinceros. Y me gusta por eso la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica. Vamos allí a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 2 nos dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los demás y de Acaya, a todos los de Macedonia, y de Acaya que han creído. Aquí vemos una iglesia donde el poder del evangelio se ha hecho evidente en el trabajo que tiene la iglesia, en la unidad que tiene, en el mismo propósito y en la misma mente que tenían con Pablo en cuanto al reino de los cielos. Y que a pesar de las dificultades, a pesar de la tribulación, fue tan grande su disposición, era tal su fe y tal su obediencia, que ese amor manifiesto se hizo conocer en las demás iglesias. La iglesia de Filipo, que estaba entre las de Macedonia, en las iglesias de Acaya. Ellos se hicieron ejemplares y aún son ejemplo para nosotros, hermanos, del espíritu que se debe respirar dentro de nuestras iglesias. Ese trabajo mutuo, ese fruto de que el evangelio ha sido real en nosotros, nos lleva a este compañerismo bíblico. Y la pregunta, hermanos, ¿es así entre ustedes, hermanos? Cuando miramos la iglesia de Tesalónica, ¿podemos decir que así es entre nosotros? 5 años de membresía, ¿podemos decir que el ejemplo de esta iglesia corre? ¿Se hace ver en otras iglesias? ¿Se oye?
de cómo aquí el Evangelio, aún con las dificultades, luchas, el Evangelio llegó con poder y se hace notable en el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la fe y en la esperanza en el Señor. ¿Es así entre ustedes? Así que debemos sujetarnos a la bendita providencia del Señor. Esta es la iglesia donde debo ser perfeccionado en el amor de Cristo. Y saben, hermanos, me sorprende aún más lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, verso 9 y 10, que nos dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero miren, pero os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pero Pablo, ¿qué más quieres? Nuestro testimonio es bueno. Sabemos el tema del amor. Vivimos en unidad. Trabajamos por el Señor. Nos sostenemos en la esperanza. ¿No es suficiente con lo que ya hacemos? Ya sabemos sobre esta unidad que debemos vigilar. Es muy importante y lo ponemos en práctica. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: les ruego. Es decir, es una petición con intensidad. No es si quieren, abunden más. Si es posible, abunden más en eso. No, les ruego que abunden en ello más y más. Así que, hermanos, ¿creen que la iglesia tiene un buen nivel de compañerismo en el Señor? Abunden más y más. ¿Crees que eres una buena amiga en el Señor? Te ruego, hermana, abunda en eso más y más. ¿Crees que eres un buen amigo, un buen hermano? ¿Y haces lo suficiente y hasta demasiado? No, hermano, abunda más y más. Haz todo lo sacrificialmente necesario en el amor del Señor para que el amor fraternal de la iglesia crezca. Como dice Haddon Robinson, incluso las amistades sólidas necesitan ser regadas, porque si no se resecan y desaparecen. Habiendo visto esos 5 puntos, pasemos a algunos asuntos prácticos. Y sigo tomando algunas ideas de Joel Bick y Michael Hiking. Lo más básico es hablar juntos. Es básico para una buena amistad que la cultiva, la abona, es la comunicación. Es muy importante la comunicación. Harry y Mary escriben: las nuevas amistades demandan un primer movimiento de alguien. No surgen espontáneamente ni crecen sin palabra ni comunicación. Y aunque es claro que no todos tenemos las capacidades de hablar tan rápidamente, aún así debemos confiar que así el Señor nos ha creado, y que aún con ciertas debilidades hay mucha gracia y cualidades que debemos dar a conocer. Hay hermanos que son buenos para entablar conversación. ¡Qué bendición! Se les facilita. Gracias al Señor, porque yo soy mejor para oír que para hablar en muchas ocasiones. Pero el que es tímido tiene el problema de que se subestima mucho. Ignora mucho las gracias del Señor en su vida.
No todos tienen por qué ser tan espontáneos y abiertos para hablar. Eso es una gracia que el Señor da a unos, pero no a otros. Sin embargo, el ser tímido, el reservarse, el aislarse, tampoco es correcto. Porque para eso el Señor en Cristo nos ha hecho nuevas personas y nos ha dado algo muy valioso, que es el dominio propio. Y somos llamados a tener dominio propio sobre la timidez. Es lo que enseña el apóstol Pablo a Timoteo. En Cristo debemos encontrar dominio propio frente a la timidez, porque la timidez en un punto pasa a ser una clase de orgullo que uno tiene, que se encierra y no se da. Pero en Cristo nos ha sido dado poder, amor y dominio propio. Y en eso debemos hallar fortaleza para cultivar amistad, darnos a comunicarnos con los hermanos. Hablar, hermanos, hablar. También al momento de hablar debemos procurar conversaciones sazonadas con la verdad de Cristo. Que nuestro hablar no sea semejante a los hombres sin Cristo, sino que en medio de nuestras conversaciones podamos hablar del Señor. A veces cometemos ese error, hermanos. Vamos a hablar con el hermano y de una semana o 2 semanas sin habernos hablado, vamos a hablar solo de cosas seculares y ni por ahí el nombre de Dios. Pero no, hermanos, debemos llenar nuestra mente más de su palabra y en medio de nuestras conversaciones hablar del Señor. Recordando, hermanos, que de lo que abunda la boca, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y en una amistad bíblica no hay que hacer esfuerzos por hablar del Señor. Es decir, no está pensando, tengo que hablar algo de Dios. No. Eso debe ser libre. Como comenta un autor, pueden hablar libre y abiertamente acerca de asuntos tanto espirituales como naturales, a menudo pasando de lo espiritual a lo natural y de nuevo a lo espiritual sin ninguna dificultad. Y ambos sienten que se benefician de estas conversaciones piadosas y reales que mantienen. Empezamos hablando de un tema tal de la familia y terminamos hablando del Señor y después volvemos a hablar de la familia, después volvemos a hablar vamos a la enfermedad, al trabajo y hablamos del Señor. Y normal, no debe haber dificultad para hermanos que se aman en Cristo. Por eso cuando somos de una misma mente con nuestros amigos íntimos, entonces no hay temor de debatir sobre un tema. No debe haber temor. No hay impedimentos. Ambos están dispuestos a dar sus ideas y sin necesidad de formalidades o sensibilidades. Se puede admitir que uno está equivocado y no hay dificultad en eso cuando se es amigo. No debe haber dificultad. Tampoco debe haber temor de manifestar mis puntos de vista, mis ideas, porque es mi amigo en el Señor y le puedo compartir cosas, pensamientos, consideraciones que a ninguna otra persona en el mundo yo se la diría. Se la diría a mi hermano, quien además es mi amigo y que me puede debatir y me puede hacer ver que estoy equivocado. O reafirmarme que sí, es un buen pensamiento. Por eso es bueno desarrollar este tipo de amistad para aprender el uno del otro y acabar una conversación con respeto y afecto mutuo. Porque a veces con nuestros hermanos en la fe podemos entrar hasta en temas densos y no hay problema. Porque al final sabemos que eso no va a destruir nuestra amistad, que es más fuerte que temas que a veces en los que podemos tener algunas diferencias. También, hermanos, debemos aprender a escuchar. Entonces, es bueno hablar, pero también es bueno aprender a escuchar. Y eso hace parte de la humildad que se nos demanda.
Es también tener la capacidad de escuchar con atención. Y ese es uno de los defectos de nuestra sociedad y de nuestro propio corazón. Es la dificultad para escuchar al otro. Cada uno quiere dar sus razones y cada uno considera que tiene la razón. Pero poco sabemos escuchar. Al igual que en el matrimonio, tanto hablar como escuchar hace parte de una buena amistad. A veces lo que quiere un hermano en la fe es simplemente ser escuchado. Eso quiere tu hermano. No que te aceleres a dar tus consejos, a decir tú qué harías, a solucionarle la vida a tu hermano, a dar tus puntos de vista. A veces lo que uno necesita es que lo escuchen. No a que me den soluciones. Claro, está bien. Puedo escucharlas. Sería bueno, pero entorpecemos a veces la comunicación por hablar más de lo que estamos escuchando. A veces solamente queremos ser escuchados y que hayan oraciones por esa situación, y es todo lo que se requiere. Por eso muchos, aún en el mundo, están dispuestos a contar cosas muy profundas de su vida a las personas que muestran serenidad, que muestran estar centrados, que muestran paz, que muestran comprensión, que muestran gracia y misericordia. Hay personas que encuentran eso en un creyente. Les agrada compartir con un creyente. Bueno, salen confrontados con el evangelio, pero te vuelven a buscar porque en un creyente piadoso hayan mucha confianza a decir cosas importantes, cosas que le abaten en su alma, y que por el contrario, en esas luchas, en eso que hay en su corazón, no se lo van a decir a alguien que es ligero de labios, alguien que habla mucho, que no tiene un buen sentido de escuchar. Y eso debemos ser tanto en la iglesia como allá afuera, hermanos, que mostremos dominio propio sobre nuestras lenguas, prudencia y buena disposición sincera a escuchar. A veces, amadas esposas, lo único que queremos es que nuestras mejores amigas nos escuchen, con un silencio amoroso y dispuesto, sin reproches, ni pasiones desbordadas en palabras, sino paciencia y pocas palabras, y mucha oración con esos difíciles hombres. Como también, amados esposos, aunque no somos tampoco los más pacientes, allí somos perfeccionados en disponer nuestros oídos a escuchar a nuestras esposas ajetreadas, cargadas, que nos esperan para contarnos algunas cosas o muchas cosas del día y solo quieren ser escuchadas. Esos espacios, hermanos, cultivan una sincera amistad. Hermanos, prontos para oír, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, aunque Santiago lo usa en un contexto diferente, también es válido en la amistad. Un tercer asunto práctico es servir juntos. El servicio al Señor une las almas en el propósito más grande que tenemos en la vida, y es glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Por eso aquellos que están llevando un cristianismo solitario, individualista, que están debatiéndose entre quedarse en su casa viendo el sermón en internet o ir a la iglesia al culto, necesitan involucrarse en la iglesia, necesitan adherirse y estar en el servicio eclesial, porque allí se forjan buenas amistades bíblicas.
Hermanos, si hay alguien que preocupa en una iglesia es que por más que pasa el tiempo, solo viene a sentarse. Eso es preocupante. El servicio al Señor nos recuerda lo que somos. Somos llamados a ser soldados de Cristo. Y aquellos que se acompañan en esta guerra espiritual son llamados compañeros de milicia. Filipenses 2:25, Filemón 1:2. Si cada día te estás vistiendo con la armadura de Dios para seguir militando en este mundo, ¿cuáles son tus compañeros de milicia? ¿Cuáles serán esos que te levantarán cuando caigas? ¿Cuál es ese compañero o esa compañera que luchará contigo cuando Satanás esté asediándote? ¿O cuál es ese compañero de milicia que te acobijará cuando los fríos inclementes de la angustia, la ansiedad, el desánimo soplen en tu contra? Recordando por eso, hermanos, el texto con el que empezamos: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, ¿cuántas veces te has puesto la toalla en el hombro para servir a tu hermano, a tu hermana? A veces esos actos tan sencillos como los que vimos hoy en la comida, y esos actos comunes del día a día donde uno hace algo por el hermano que aprecia, fortalecen muchísimo la amistad en el Señor. Y así sucedió en Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 15, por favor. Gálatas 4:15 nos dice: ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? El apóstol Pablo está haciendo memoria de los primeros tiempos en que la iglesia recibió el evangelio y mostraron un servicio, una entrega, un amor tan grande por los que son en el Señor. Y comenta Pablo: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Al parecer, hermanos, Pablo tenía serios problemas de vista, y estos hermanos, fue tal la hospitalidad, fue tanta la disposición de los Gálatas, que si ellos hubiesen podido, habrían dado sus ojos al apóstol. Pero en Gálatas 4:14 nos dice: y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Con ese amor trataron los de Galacia. Pero más adelante sabemos que por olvidarse del evangelio, ahora no querían darle los ojos, querían era sacarle los ojos a Pablo, si le fuera posible. Cambiaron. De manera que en el verso 16, con mucho lamento les dice Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y más adelante les dice: estoy perplejo en cuanto a vosotros. Nuestro servicio dice mucho del estado espiritual de la iglesia, a lo que debemos prestar seria atención. Que hayamos comenzado bien el negocio, pero te lo terminemos mal, como dice el proverbio. Que al principio esta iglesia muestra amor, dedicación, servicio, y todo el que pasa acá dice: uy, qué iglesia, el Señor les ha sostenido y dado grande gracia por el servicio que mostraron. Pero con el pasar de los años, ver rivalidad, ver desinterés, ver poca hospitalidad. Podemos empezar como los de Tesalónica y caer como los de Galacia.
Fue tan cruda la realidad en Gálatas que les dice en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dejaron el evangelio, hermanos. Lo dejaron en todo el sentido, en el conocimiento y en la práctica. Tenemos por el contrario el buen testimonio de los de Macedonia. Cuando vemos Hechos 16, vemos cómo Lidia apenas recibió al Señor, le rogaba a los hermanos que se hospedaran en su casa. Y segundo de Corintios 8:4, texto también muy conocido, nos habla cómo los de Macedonia, siendo muy pobres, le rogaban a Pablo que le hiciesen participar de las ofrendas a los santos. Hermanos, cuando el reino de Dios es lo que tenemos en común como creyentes, este mutuo servicio nos fortalece y nos lleva a buenas obras y a los actos de gracia los unos para con los otros. Por otro lado, hermanos, no todo lo que podemos hacer en el contexto de la iglesia es lo único que cultiva la amistad, también el esparcimiento en otros espacios. Como dice un autor, no hay que super espiritualizar la amistad bíblica, es decir, no solamente es que todo sea solo en los cultos, solo lo que hacemos dentro de la iglesia, sino que los amigos multiplican sus alegrías al compartirlas, y una de las maneras más básicas es comer juntos. Y estoy totalmente de acuerdo con este autor. Hermanos, el compartir por fuera de la iglesia construye mucho. Todavía me acuerdo de aquellas que con amor el hermano Eric, aquella chicharronada ya en el monte, o ese mote de puro queso de la hermana Arlen, o esas berenjenas ahumadas deliciosas de nuestra hermana Rosmira y de los hermanos de Ovejas. Y la lista sigue. Los hermanos en Corozal que también nos han acogido con amor en sus casas. Cuando invitamos a otros a nuestros hogares para una comida, ese sencillo acto muestra hospitalidad, muestra franqueza, muestra aceptación y te hace familia, te hace sentir como familia, como lo que somos. Un excelente pasaje que me gusta es el ejemplo del Señor en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 1. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, allí estaban estos 3 grandes amigos del Señor en una cena, comiendo juntos. Allí el Señor, dado como un gran amigo, en un ambiente fraternal, alegre, cálido, con quienes amaba. Y así, hermanos, hay muchos lugares, muchos espacios provechosos en los que podemos compartir juntos. Y la amistad, cuando es así, es tan agradable que el lugar lo hace más agradable es con quien voy. El ir con mis hermanos
me da más alegría a ir allá. No sería para mí igual ir a ese lugar si no estuviese acompañado por personas que amo en el Señor. Cobran sentido los lugares. Que así, hermanos, que así sea entre nosotros, como estando el Señor allí sentado con nosotros, sabiendo que Cristo mora en nuestra mente, de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago en la carne, lo vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Saber, hermanos, que Cristo está siendo honrado y agradado por esos espacios. Finalmente, Primera de Pedro 3:8. Que nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, el Señor nos ayude en esto que hemos visto el día de hoy. Vamos a orar.